Libro de oro de la verdadera vida cristiana, por Juan Calvino. Capítulo 3. Pacientes y llevando la cruz. Llevar la cruz es más difícil que negarse a sí mismo. El cristiano fiel ha de elevarse a un nivel superior donde Cristo llama a cada discípulo suyo a tomar su cruz. Todos aquellos a quienes el Señor ha escogido y ha recibido en la compañía de sus santos deben prepararse para una vida dura, difícil, laboriosa y llena de incontables penas. Es la voluntad de nuestro Padre Celestial permitir que sus hijos pasen por todas estas vicisitudes para así poder probarles. De esta forma ocurrió con el Señor Jesucristo, su primogénito, y también así seguirá siendo con todos nosotros, sus hijos. Si bien Cristo fue su Hijo bien amado, en quien el Padre tenía contentamiento, no vivió sin pruebas ni tristezas, sino que fue afligido en gran manera. Toda su vida fue una cruz perpetua. El apóstol explica la razón por la que fue necesario que aprendiera la obediencia por medio de aquellas cosas que padeció. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. ¿Por qué habríamos entonces de librarnos nosotros de esa condición a la cual Cristo, nuestro ejemplo y modelo, tuvo que someterse por amor a nosotros? El apóstol Pablo nos enseña que el destino de todos los hijos de Dios es el de ser conformados a su imagen. Cuando experimentamos estas penas y calamidades, tenemos el consuelo de ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Al pasar por nuestras muchas tribulaciones, recordamos a aquel que franqueó un abismo de maldades y se elevó a la gloria del cielo. Pablo nos dice que si conocemos la participación de sus padecimientos, también entenderemos el poder de su resurrección y la participación en su muerte, y además estaremos preparados para compartir su gloriosa resurrección. Cuánto nos ayudan estos conceptos a sobrellevar la amargura de la cruz. Cuanto más seamos afligidos por las adversidades, más será confirmada nuestra comunión con Cristo. Por medio de la comunión, las contrariedades se convierten en bendiciones y además son de gran ayuda para promover nuestra felicidad y salvación. La cruz nos hace humildes. Nuestro Señor no fue obligado a llevar la cruz excepto para mostrar y probar la obediencia a su Padre. Pero hay muchas razones por las cuales nosotros debemos vivir bajo la continua influencia de la cruz. Primero, puesto que somos inclinados por naturaleza a atribuirlo todo a la carne, a menos que aprendamos lecciones de nuestra propia estupidez, nos formaríamos fácilmente una noción exagerada de nuestra fuerza, dando por sentado que pase lo que pase, seguiríamos permaneciendo invencibles. Con esta clase de actitud nos sentiríamos como tontos con una confianza carnal y vana que nos llenaría de orgullo contra Dios, como si nuestro poder fuera suficiente y pudiésemos prescindir de su gracia. No hay ninguna forma mejor de reprimir esta vanidad que probando lo tonto que somos y lo frágil y vulnerable de nuestra naturaleza humana. En este caso, es necesario pasar por la experiencia de la aflicción. Por lo tanto, Él nos aflige con humillación, pobreza, pérdida de seres queridos, enfermedad u otras calamidades. Algunas veces, al ser incapaces de sobrellevar estas cargas, pronto seremos sepultados por ellas. Así, siendo humillados, aprenderemos a apelar a su fortaleza, que es lo único que puede hacernos estar de pie ante tal cantidad de aflicciones. Aún los más grandes santos, sabiendo que solamente pueden ser fuertes en la gracia del Señor, tienen un más profundo conocimiento de sí mismos, una vez que han pasado por las muchas pruebas y dificultades de la vida. El mismo David tuvo que decir: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás zarandeado. David confiesa que la prosperidad había nublado de tal manera sus sentidos que dejó de poner sus ojos en la gracia de Dios, de la cual debería haber dependido continuamente. En lugar de ello, creyó que podía andar en sus fuerzas y se imaginó que no caería jamás. Si esto le ocurrió a este gran profeta, ¿quién de nosotros no debería ser cuidadoso y temeroso? Si bien en medio de la prosperidad muchos santos se han congratulado con perseverancia y paciencia, cuando la adversidad quebró su resistencia, vieron que se habían engañado a sí mismos. Advertidos de tales debilidades por tantas evidencias, los creyentes reciben una gran bendición por medio de la humillación. Despojados así de su necia confianza en la carne, se refugian en la gracia de Dios y una vez que lo han hecho, experimentan la cercanía y la comunión de la divina protección, que es para ellos una fortaleza inexpugnable. La cruz nos hace estar esperanzados. A esto se refiere Pablo cuando dice en Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza.
Los cristianos experimentan por sí mismos que la promesa de Dios de ayudarles en sus tribulaciones es cierta y así persisten en su paciencia apoyados en la fortaleza del Señor y no en sus propios medios. La paciencia, por lo tanto, hace que los santos puedan soportar sus pruebas, sabiendo que Dios les dará el auxilio que ha prometido en cualquier momento que lo necesiten. Esto también confirma sus esperanzas, pues los cristianos seríamos desagradecidos si no confiáramos nuestro futuro a Dios, a quien conocemos que es firme e inmutable. Ahora vemos qué torrente inagotable de beneficios fluye desde la cruz. Si descartamos las falsas opiniones de nuestras propias virtudes y descubrimos la hipocresía que nos engaña con sus adulaciones, nuestro orgullo natural y pernicioso se derribará. Una vez derribados y para que no tropecemos o nos hundamos en nuestra desesperación, el Señor nos enseña a confiar exclusivamente en Él. De esta victoria reuniremos nuevas esperanzas, pues cuando el Señor cumple sus promesas, confirma su verdad para el futuro. Aunque estas fueran las únicas razones, ya son suficientes para mostrarnos cuán necesarias son las aflicciones de la cruz. Ser arrebatados del amor a nuestro ego resulta sumamente provechoso, pues así nos damos cuenta de nuestra propia debilidad y por lo tanto dejamos de confiar en nosotros mismos para comenzar a poner toda nuestra confianza en Dios. Encomendándonos y dependiendo solamente del Señor, podremos perseverar victoriosamente hasta el fin y continuar en su gracia, sabiendo que Él es fiel y verdadero en todas sus promesas. Así podremos experimentar la certeza de su palabra, de manera que nuestra esperanza se afiance cada vez más. La cruz nos enseña obediencia. El Señor tiene aún otra razón para afligir a sus hijos, y es el de probar su paciencia y enseñarles obediencia. Ciertamente, los cristianos no pueden mostrar a Dios otra obediencia que la recibida de sus manos, pero Él se complace de esta manera en probar y exhibir las gracias que les ha conferido a sus santos, pues de otro modo permanecerían ocultas y serían inútiles. Cuando los siervos de Dios manifiestan abiertamente sus dones de fortaleza y firmeza en medio de sus sufrimientos, la Escritura les confirma que Dios les está probando en su paciencia. Veamos lo que dice Génesis 22:1. Y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham. El patriarca probó que su devoción era auténtica porque no rehusó sacrificar a su hijo Isaac. Por ese motivo, Pedro declara que nuestra fe es probada por medio de las tribulaciones, así como se prueba el oro por fuego. ¿Quién puede negar la necesidad de que este precioso don de la paciencia que el creyente ha recibido de Dios sea desarrollado en la práctica de manera que el Señor pueda ver a los creyentes en el ejercicio del mismo? Además, si no fuera así, nunca llegaríamos a apreciarlo como es debido. Dios mismo actúa a tiempo para que estas virtudes no lleguen a ser oscuras e inútiles, ofreciéndonos una ocasión para ponerlas en práctica. Esta es, sin duda, una de las mejores razones para probar a los santos, pues por medio de la aflicción aprenden a ejercitar la paciencia. Los cristianos también son instruidos por medio de la cruz para la obediencia, porque de esta manera aprenden a seguir los deseos de Dios y no los suyos propios. Si todo fuera conforme a sus deseos, no entenderían lo que en verdad significa seguir a Dios. Séneca dijo que había una antigua costumbre por la cual se exhortaba a la gente a sobrellevar la adversidad recordando estas palabras: seguid a Dios. Esto implica que el hombre se somete al yugo de Dios solo cuando voluntariamente acepta la disciplina con la humildad de un niño. Por lo tanto, si es razonable que nos mostremos obedientes a nuestro Padre Celestial en todas las cosas, no podemos negar el derecho de usar el medio que Él escoja para acostumbrar a sus hijos a practicar esta obediencia. La cruz contribuye a la disciplina. A menudo no entendemos cuán necesaria es esta obediencia para nosotros, a menos que también consideremos cuánto anhela nuestra carne quitarse de encima el yugo del Señor, tan pronto como somos tratados con algo de ternura e indulgencia. Con nosotros ocurre lo mismo que con los caballos rebeldes, que si al principio son mimados y consentidos, se vuelven ariscos e indomables y no tienen ninguna contemplación para con sus jinetes, a quienes debían de estar sometidos. En otras palabras, aquellos defectos por los cuales el Señor se quejaba del pueblo de Israel se ven continuamente en cada uno de nosotros. Cuando nos llenamos de grosura, nos volvemos contra Él que nos ha cuidado y rodeado de cariño. La bondad del Señor debe llevarnos a considerar y amar su misericordia y benignidad, pero como somos tan ingratos, es muy necesario que seamos restringidos por alguna clase de disciplina que quiebre nuestra obstinada voluntad. Dios no quiere que seamos altivos cuando adquirimos riquezas, ni que nos volvamos orgullosos cuando recibimos honores, tampoco que seamos insolentes cuando somos bendecidos con prosperidad y salud, por lo cual el mismo Señor, cuando lo considera conveniente, hace uso de la cruz para frenar y restringir y someter la arrogancia de nuestra carne. Nuestro Padre procede a aplicarnos la disciplina por varios medios que resulten útiles y saludables para cada uno de nosotros. No todos somos afligidos con la misma enfermedad, ni todos tenemos necesidad de la misma cura rigurosa.
Esta es la razón por la cual vemos a distintas personas disciplinadas con diferentes cruces. El gran médico celestial toma la responsabilidad de cuidar a todos sus pacientes. A algunos Él les da una medicina más suave y a otros les purifica por medio de tratamientos más drásticos, pero no deja a nadie sin disciplina, pues todo el mundo, sin excepción, está enfermo. La cruz trae arrepentimiento. Además, es necesario que nuestro misericordioso Padre no solo prevenga nuestra debilidad futura, sino también que corrija nuestras ofensas pasadas para mantenernos en el sendero de la obediencia. Cuando nos llega la aflicción, debemos de examinar inmediatamente nuestra vida pasada, y al hacerlo, ciertamente encontraremos que merecemos la disciplina que hemos recibido. Sin embargo, no deberíamos sacar la conclusión de que a todos se nos exhorta, primeramente a la paciencia, porque necesitamos recordar nuestros pecados. La Escritura nos da mejores razones cuando nos dice que en la adversidad somos sometidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En consecuencia, aún en la más amarga de nuestras pruebas, deberíamos disfrutar de la misericordia y bondad de nuestro Padre, pues ni aún en las circunstancias más duras deja de preocuparse por nuestro bienestar. Dios no nos aflige para destruirnos o arruinarnos, sino más bien para librarnos de la condenación del mundo. Este pensamiento nos lleva a otro versículo de la Escritura: no menosprecies, hijo mío, la reprensión de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama reprende, como el padre al hijo a quien quiere. Cuando reconocemos la vara de un padre, ¿no deberíamos mostrarnos dóciles antes que imitar la actitud de esos hombres desesperados que se han endurecido en sus mismas maldades? Si el Señor no nos atrajera hacia Él por medio de la corrección cuando le hemos fallado, nos dejaría perecer junto con el mundo, como dice en la epístola a los Hebreos. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no estamos de acuerdo con Dios, somos realmente perversos, pues Él nos muestra continuamente su amor y benevolencia y su gran preocupación por nuestra salvación. La Escritura establece esta diferencia entre los creyentes y los que no lo son. Los últimos, como viejos esclavos de su incurable perversidad, no pueden soportar la vara, pero los primeros, como auténticos hijos de noble cuna, proceden al arrepentimiento y aceptan la corrección. Ahora nos toca a nosotros decidir de qué lado queremos estar. Habiendo ya tratado este tema en otras muchas páginas, basta decir que lo he tocado aquí en forma breve. La persecución trae consigo el favor de Dios. El favor del Señor es una fuente de singular consolación para todo aquel creyente que sufre persecución por causa de la justicia. En tales ocasiones, deberíamos darnos cuenta de que Dios nos honra haciéndonos objetos de la administración de su consuelo y misericordia. Cuando hago mención de la persecución por causa de la justicia, no solo me refiero a aquellas ocasiones en que sufrimos por causa del Evangelio, sino también cuando la gente se nos opone ante nuestra defensa por cualquier causa justa, al defender la verdad de Dios contra todas las mentiras de Satanás o proteger a la gente buena e inocente contra las injusticias y las injurias. Es posible que seamos presa del aborrecimiento y el odio del mundo, de manera que nuestras vidas, nuestras posesiones o aún nuestra reputación estén en peligro. Sin embargo, no deberíamos afligirnos ni considerarnos miserables cuando estamos al servicio de Dios, pues Él de su propia boca nos llama bienaventurados. Es verdad que la pobreza en sí misma es una miseria, e igualmente puede decirte del exilio, el desprecio, la vergüenza y la cárcel, y de todas las calamidades la muerte es la última y la peor. Pero cuando Dios nos cubre con su favor, todas estas cosas obran para nuestra felicidad y nuestro bienestar. Estemos pues contentos con la aprobación de Cristo antes que con la falsa opinión de nuestra carne. Entonces nos regocijaremos como los apóstoles que consideraban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué hay de todo ello? Si siendo inocentes y teniendo nuestra buena conciencia nos vemos despojados de nuestros bienes terrenales a causa de la maldad del mundo, debemos concentrarnos en el aumento de nuestras verdaderas riquezas con Dios en los cielos. Si tenemos que salir de nuestro país, seremos recibidos en una íntima relación con Dios. Si somos atormentados y despreciados, seremos más arraigados en Cristo al acudir a Él. Si somos cubiertos de reproche y de vergüenza, recibiremos una mayor gloria en el reino de Dios. Si somos masacrados, seremos recibidos en la gloria eterna. Deberíamos estar avergonzados de considerar los valores eternos de menos valor que las cosas corruptibles y los placeres pasajeros de la vida presente. La persecución debería producir gozo espiritual. Puesto que la Escritura nos conforta una y otra vez en las pruebas y penurias que experimentamos en defensa de una causa justa, podemos, por tanto, ser acusados de ingratos si no recibimos estas pruebas de la mano de Dios con resignación y gozo espiritual, especialmente desde que este tipo de aflicción o cruz es más propia de los creyentes. De acuerdo a lo que dice Pedro, el Señor Jesucristo será glorificado por medio de nuestro sufrimiento,
Como para algunas mentes independientes un tratamiento desdeñoso es más tolerable que 100 muertes, Pablo nos advierte que no nos espera solamente la persecución, sino también el reproche, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. En otro pasaje, el apóstol nos hace recordar que sigamos su ejemplo y vayamos a través de la gloria y de deshonor, de calumnia y de buena fama. Por otra parte, no se nos pide que estemos alegres mientras nos sacudimos en el sentimiento de pena y amargura. Los santos no podrían experimentar ninguna paciencia en llevar la cruz a menos que no fuesen perturbados por la pena y afligidos por el sufrimiento. Por ejemplo, si no hay apuros en la pobreza o agonía en la enfermedad o dolor en los insultos u horror en la muerte, ¿qué valor tendría el hecho de mirar estas aflicciones con indiferencia? Sin embargo, puesto que cada una de ellas, por medio de su propia amargura, humilla nuestro corazón como algo muy normal, los cristianos fieles mostrarán su verdadera fortaleza resistiendo y sobreponiéndose a su pena, sin importarles cuánto deban esforzarse para conseguirlo. Estos hijos de Dios serán pacientes cuando sean provocados con furia y por el temor de Dios se abstendrán de responder con arrebatos de él. Manifestarán su gozo y guía cuando al ser heridos y entristecidos por la pena descansen en la consolación espiritual de Dios. Nuestra cruz no debería hacernos indiferentes. Pablo ha descrito ampliamente esta lucha espiritual de los creyentes contra sus emociones naturales mientras tratan de conducirse con paciencia y moderación, que estamos atribulados en todos, mas no estrechados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es evidente que el hecho de llevar la cruz pacientemente no significa que nos endurezcamos a nosotros mismos, que no sintamos ninguna pena. De acuerdo a los filósofos estoicos, un hombre noble es alguien que ha dejado de lado su humanidad y que no permite que le afecte ningún tipo de adversidad ni prosperidad, ni siquiera el gozo o la pena, sino que actúa tan fríamente como una roca. ¿Qué provecho hay en esta orgullosa sabiduría? Estos filósofos han representado una imagen de la paciencia que nunca ha sido encontrada entre los hombres y que por otra parte no puede existir, y en su deseo de encontrar esta clase de paciencia tan singular la han quitado de la vida humana. Actualmente hay entre los cristianos modernos algunos estoicos que piensan que está mal llorar y gemir y más aún lamentarse en su soledad. Esas opiniones vienen generalmente de hombres que son más soñadores que prácticos y quienes en consecuencia no pueden producir nada sino fantasías. Nosotros no compartimos las opiniones de una filosofía tan rígida y dura a la cual nuestro Señor y Maestro Jesús ha condenado en palabra y ejemplo. Nuestro Salvador ha gemido y llorado por sus propias calamidades y por los de las demás, y no enseñó a sus discípulos a comportarse ante las mismas de forma diferente. El Señor dijo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará, vosotros os entristeceréis. Y para que ningún hombre llame a la tristeza un vicio, él ha pronunciado una bendición sobre aquellos que gimen. Y no es para maravillarse, pues si él condena todas las lágrimas, ¿qué podríamos pensar entonces de aquel de cuyo cuerpo brotaron lágrimas de sangre? Si cada temor fue rotulado como incredulidad, ¿qué nombre le daríamos a la ansiedad de la cual leemos en la Escritura que sumió a nuestro Señor en una profunda tristeza? Si toda pena es desagradable, ¿cómo podríamos estar complacidos con la confesión de que su alma estaba triste hasta la muerte? La cruz es necesaria para nuestra sumisión. Estas cosas deben mencionarse para que las mentes devotas sean guardadas de la desesperación y no renuncien a sus deseos de paciencia, porque no pueden dejar de lado su inclinación natural hacia la pena. El fin de aquellos que dejan que su paciencia se deslice hasta caer en la indiferencia es la desesperación. Estas mismas personas dicen que un hombre es fuerte y valiente cuando hace de sí mismo un bloque de granito incapaz de sentir nada. Por el contrario, la Escritura alaba a los santos por su paciencia cuando son severamente afligidos a causa de sus adversidades, pero no quebrados y aplastados por ellas. Cuando adversidades están acongojados, pero sin embargo su corazón está lleno de gozo espiritual, cuando están bajo el peso de la ansiedad y acaban exhaustos y aún saltan de gozo al experimentar la consolación divina. Al mismo tiempo existe un verdadero conflicto en sus corazones porque sus sentimientos naturales les hacen temer y tratan de evitar lo que resulta hostil para su experiencia. A pesar de ello, nuestro celo por la devoción lucha a través de nuestras dificultades de manera que nos volvamos obedientes a la divina voluntad. El Señor habló sobre este conflicto cuando se dirigió a Pedro de la siguiente manera: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. No es probable que Pedro, cuando fue llamado a glorificar a Dios por medio de su muerte, fuese llevado al martirio con desgana y aversión.
De ser así, su martirio habría sido de muy poca alabanza y gloria para el Señor. En cambio, debemos reconocer que por más que Pedro se hubiera sometido a la divina voluntad con todo el fervor de su corazón, no se había despojado de sus sentimientos humanos, motivo por el cual fue perturbado por un conflicto interno. Seguramente cuando pensaba en la sangrienta muerte que le esperaba, se estremecía a causa del temor y, de ser posible, gustosamente hubiese escapado de ella. Sin embargo, cuando consideraba que Dios le había llamado a morir de esa manera, su temor se anulaba y se sometía a la voluntad del Señor con sumisión y aún con alegría. Por tanto, si deseamos ser discípulos de Cristo, debemos reverenciar a Dios de tal manera que podamos triunfar sobre todas las inclinaciones contrarias y someternos con gozo a su plan. De esta forma podremos permanecer constantes. Nuestra paciencia, cualquiera que sea la clase de aflicción que tengamos o aún la más grande agonía mental, la adversidad nunca dejará de herirnos con su aguijón. Cuando somos afligidos por la enfermedad, debemos gemir, orar por nuestra recuperación. Cuando somos agobiados por la pobreza, nos sentiremos. Cuando somos oprimidos, despreciados y ofendidos, solos y apenados, nos sentiremos entristecidos y deprimidos. Cuando tengamos que asistir al funeral de nuestros amigos, derramaremos muchas lágrimas. Sin embargo, no olvidemos este pensamiento consolador. El Señor planeó nuestras penas de manera que hemos de someternos a Él. Aún en los peores momentos de la agonía, los gemidos y las lágrimas, animémonos con esta reflexión de modo que nuestros corazones puedan soportar gozosamente las tormentas que azotan nuestro ser. La cruz es necesaria para nuestra salvación. Ahora que hemos puntualizado que la principal consideración para llevar la cruz es la voluntad divina, debemos finalmente señalar en forma breve la diferencia entre la paciencia filosófica y la cristiana. Muy pocos filósofos han alcanzado un entendimiento lo suficientemente elevado que les permita comprender que estamos sujetos a las aflicciones por la voluntad divina, o que es nuestro deber someternos a ella. Aún aquellos que han llegado más lejos no sacan otra conclusión que esta: la resignación es un mal necesario. ¿Qué significa esto, sino que debemos someternos a Dios porque cualquier esfuerzo para resistirle es en vano? Si obedecemos a Dios solamente por necesidad, dejaremos de hacerlo tan pronto como podamos escapar de Él. La Escritura nos ordena considerar la divina voluntad a la luz de un concepto diferente, primeramente consistente con la justicia y equidad, y luego destinada al perfeccionamiento de nuestra salvación. Las exhortaciones cristianas a la paciencia son entonces las siguientes: ya sea que seamos afligidos con pobreza, exilio, prisión, reproches, enfermedades, pérdida de los seres queridos o calamidades similares, debemos recordar que ninguna de esas cosas suceden sin la voluntad y la providencia de Dios, y más aún que Él no hace nada para que no sea absolutamente justo. ¿No merecen acaso los innumerables pecados que cometemos cada día una disciplina mucho más severa que la que nuestro Dios nos inflige en su misericordia? ¿No es razonable el pensamiento de que nuestra carne tenga que estar sometida y que tengamos que acostumbrarnos a un yugo de manera que nuestros impulsos carnales no nos dominen y nos lleven un carácter intemperante? ¿No son dignas de soportar la justicia y la verdad de Dios a causa de nuestros pecados? No podemos murmurar o rebelarnos sin caer en la iniquidad. No escuchemos más el frío refrán de los filósofos diciéndonos que tenemos que someternos por necesidad, sino prestemos atención a este llamado eficiente y vivo. Hemos de obedecer porque es incorrecto resistir. Aprendamos a sufrir pacientemente porque la impaciencia es una rebelión contra la justicia de Dios. Puesto que solo nos gusta aquello que imaginamos provechoso y próspero para nosotros, nuestro Padre misericordioso nos conforta enseñándonos que es necesario hacernos llevar a cruz para promover nuestra salvación. Si vemos claramente que las adversidades son buenas para nosotros, ¿por qué entonces no sobrellevarlas con corazones tranquilos y agradecidos? Si llevamos nuestras penalidades pacientemente, no nos rendiremos ante ellas por necesidad, sino que nos someteremos sabiendo que resultan para nuestro beneficio. La conclusión de estas consideraciones es que cuanto más seamos oprimidos por la cruz, más grande será nuestro gozo espiritual e inevitablemente a este gozo se añade la gratitud. Si la alabanza y la acción de gracias al Señor deben surgir de un corazón alegre y gozoso y no hay nada que deba reprimir tales emociones, entonces es evidente que Dios neutralizará la amargura de la cruz por medio del gozo del Espíritu.